Hermanos, buenas tardes. Les enviamos un saludo muy cariñoso desde nuestra familia, nuestro hogar, y deseamos que el Señor siga prosperando y bendiciendo su vida en todos los aspectos, que sus planes y las peticiones que ha puesto delante de Él sean contestadas conforme a la generosidad y a la soberanía y sabiduría de Él. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su concepto de fe? ¿Qué piensa usted de la fe? ¿Desde qué ángulo ve usted la fe y cómo vive la fe? Hace ya como 2 meses y medio que tuvimos la primera experiencia dolorosa porque falleció un hermano a quien apreciamos muchísimo. De hecho, él con su esposa nos adoptaron como sus hijos hace ya varios años atrás. El hermano Buddy Albright con su esposa. Ellos pasaron 22 años en África, 22 años aquí en México, y todavía, aunque se fueron a los Estados Unidos, todavía de Brownsville pasaban a Matamoros para seguir trabajando. Así que fueron mucho más de los 44 años que estaríamos sumando. Su muerte pues nos causó mucho dolor y tristeza. Después supimos de la muerte de una amiga en Oaxaca. Luego el fallecimiento de un sobrino en Ciudad Juárez, muy cercano a nosotros. Y también el fallecimiento, como ustedes saben, de nuestro hermano Emilio Escobar, que fue pues un hermano muy apreciado, estuvo muy cerca de nosotros en varias experiencias significativas, como también nosotros lo estuvimos en la vida de él y su ministerio en muchos momentos muy importantes. Le pregunto esto de la fe a la par que le platico de esta experiencia, porque esto me lleva a reflexionar acerca de lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. Cuando yo llego ahí me topo sí con una clase de fe que la que conquista circunstancias grandiosas, la que suena estruendosa y hace milagros, que de hecho existe y Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Pero hay otro tipo de fe que parece que el Señor nos quiere mostrar también en esta epístola, en ese capítulo 11. Me estoy refiriendo a esa fe que no siempre es cómoda, que es una fe que se sigue asumiendo aunque Dios no conteste lo que nosotros le estamos pidiendo. Versículo 13, allá de ese capítulo 11 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos. Y si vamos al final, versículo 39, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Bueno, si ustedes leen ese versículo, ese capítulo 11, se van a dar cuenta de que plantea circunstancias muy difíciles para esa gente de fe. Muchos de ellos fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron muertos de muchas maneras, fueron humillados, iban de acá para allá, eran pobres, etc. Y parecía que Dios no les escuchaba. Parece que para que nosotros podamos tener una fe balanceada, es necesario tener esta mirada, asumir esta concepción de fe, porque es necesario que como cristianos maduros la vivamos también. Es importante que en ocasiones, cuando Dios no responde a nuestras preguntas y peticiones como quisiéramos, que estemos dispuestos a decirle: Señor, tú lo determinaste así. Esta clase de fe es una clase que en lugar de esperar recibir, es una fe que está dispuesta a dar. Esa es una fe madura. Mucha gente quiere solamente, y en algunos círculos religiosos solamente hablan de una clase de fe que incluso se vuelve irreal, una clase de fe que tampoco es bíblica cuando se exagera, porque se espera que todo venga de allá para acá. Es decir, de Dios para mí. Y podemos hasta reclamarle a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Pero esta fe de la que habla el escritor a los Hebreos es una fe
que por conocer a Dios como se le conoce, se confía en lo que Él está haciendo. Y además está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque nos duela, aunque no sepamos qué hacer, aunque no nos expliquemos las circunstancias, sencillamente se asume lo que Dios está diciendo. Y eso implica dolor. Sin embargo, hay algunas cosas en el fondo que vale la pena tener en cuenta, porque no se trata de dar un salto en la oscuridad. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto. Es decir, Abraham sabía muy bien que había una ciudad de cimientos sólidos, donde Dios había trabajado y había preparado, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Sabía quién era Dios, por eso le estaba confiado, aunque no sabía para dónde ir. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Ellos estaban viendo más bien algo allá adelante. Y luego el versículo 26 al final dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es decir, pareciera que esa fe no tuviera explicación, pero en realidad la tiene porque está pensando en lo que Dios ha preparado para el futuro, o está haciendo las cosas inexplicables porque sabe a quién está obedeciendo. Y en ese sentido, esa fe sencillamente hace que el creyente se entregue. Por eso es que la fe madura es una fe que más que esperar recibir, está buscando la oportunidad para dar. Y en muchas ocasiones va a dar de manera hasta sacrificial. Ustedes deben de recordar a Abraham, que cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en tal monte, Abraham sencillamente obedeció a Dios. La Biblia habla en este mismo capítulo de aquellos que, como decimos, fueron aserrados, perseguidos, muertos, amenazados y fueron humillados, pero no por eso perdieron la fe. La fe madura reconoce lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos ver esta otra cara de la fe. Debemos estar dispuestos a asumirla y a vivirla. Entonces, esa fe será madura. ¿Qué piensa usted de esto? Ojalá que todos podamos asumir esta fe, que podamos crecer, y cuando Dios nos ponga en una situación difícil, muy difícil, que nos duela y que no sepamos explicarnos, que podamos decir sencillamente, sostén mi fe. No me explico lo que está pasando, no sé para dónde van las cosas, pero tú sí lo sabes. Que Dios le bendiga ricamente. Él quiere esa clase de fe para usted.